Bueno, muy bien, bienvenida Fanny Conde a Hablar con Otro Aire, este espacio de libertad con otro aire, así que una más del montón. Gracias, hacía tiempo que ya venía. Sí, veníamos postergando y no se nos venía dando. Fanny, una nueva etapa de la vida, que ha sido furor en los lugares donde vas, una maestra que dejó un pasito al lado su profesión para dedicarse al arte. Fuerte. Muy fuerte, fue fuerte la decisión, que inclusive fue después que salí de acá en el examen el año pasado. Las profes ahí dijeron sus palabras mágicas y yo dije, subí al auto y fue el año que viene no quiero ir a la escuela. Pero bueno, no dejé a un paso al costado a la maestra. La maestra está acá y convive conmigo todos los días y en todo lo que hago. Simplemente no estoy en el aula. Elegí no estar en el aula este año y probar otras cosas. Todo lo que hago, me vas a ver en el escenario. La otra vez me decían, ay, qué linda las flores en el atril. Es bien de maestra, ¿viste? Esas cosas que se me ocurren. Yo qué sé. Conservo el otro trabajo que es con mi hermana en residenciales, cantando y bueno, haciendo otros talleres, porque voy 3 veces a la semana. Imagínate 3 veces a la semana ir a cantar, como que era medio complicado. No. Entonces también ahí está la maestra, haciendo talleres, enseñando cosas. Desde la tallerista. Claro, que a veces cuesta que te digan profe. Me pasa en la Casa de la Cultura ahora, ¿no? Que los niños me dicen profe y es como raro. Yo no me hallo profe, pero bueno. Pero sí maestra. ¿Cómo fue? Contanos un poquito, ¿cómo fue ese proceso de esa Fanny que conocíamos todos, que yo te diré que te conocí en Libera Samba? Qué tiempo. O de la época de Deisa Falar, no sé si estabas en Deisa Falar. Estuve también. No como bailarina, pero estuve. Pero estuviste como ahí, música. Sí, tocando. ¿Cómo fue el proceso artístico para poder decir, bueno, yo quiero enfocarme en esto artístico y dejar de lado un poquitito la maestra, de ir a la escuela, dijeras vos, y dedicarme a esto? Porque es un cambiazo fuerte, ¿no? De una cosa segura, digámoslo, como todo el mundo piensa, bueno, es maestra, es empleado público, es un sueldo fijo, a jugársela a ser un artista independiente. Y fue todo un proceso y fue un seguir el camino. Un poco lo que he dicho siempre, cuando me preguntan, fue como sin querer queriendo, dijera el chavo, ¿no? La artista estuvo siempre, desde que comencé a estudiar de maestra, desde niña, te podré decir, si voy más atrás. Escribía poemas en la escuela. Poeta. Tuve años de poeta. Bueno. Hay poemas perdidos por ahí. Qué lindo. Que si llegara Darío Pérez, Darío, si llegas a tener mis poemas, por favor. Devolvémelo. Cuando yo estaba en el liceo, me acuerdo que él dijo, escribís poemas. Entonces le presté como 3 cuadernolas eran de poemas que yo tenía de adolescente, todo, que escribía mucho. Y bueno, no sé dónde tal, pero bueno, seguí escribiendo, escuchando por ahí cosas que escribía. En la escuela podía desplayarme como artista, porque al planificar la clase vos tenés que tener mucha imaginación y creatividad y enfocarte desde el pensamiento del niño. Entonces no es fácil, no fue fácil aprenderlo estudiando el magisterio, ponerlo desde el lado del niño, sacarnos la estructura del liceo a pensar como un niño. Claro. Entonces siempre me permití ser artista en la escuela, desde hacer una coreografía, desde dejar las carpetas, decorarlas, qué sé yo, no sé, es como que siempre estuvo conviviendo hasta que descubrí el lado de la música. Yo siempre, o sea, al estar con niños de inicial, siempre estás cantando, estás cantando, salís cantando, vas a lavarte las manos cantando, merendas cantando, nos despedimos cantando. Y ahí fue cuando empecé a querer hacer guitarra. Y bueno, el primer contacto fue con Marta Vera, Qué grande, una persona
inmensa. Un ícono. Acá en Libertad tenés que traerla también. Bueno, podemos. Sí. Y bueno, con ella fueron como el primer acercamiento a la guitarra. Bien. Después llegó la pandemia. Y bueno, yo quería seguir, pero quería cuidarla a ella también. Porque ya nos habíamos reintegrado en la escuela y bueno, ellas con sus nanas y yo como que me daba no sé qué ir a la casa y ahí te encontré a vos. Y bueno. Y seguí con la guitarra. Y la guitarra, bueno, me acuerdo los primeros años que vos te acordarás que yo cantaba bajito, muy tímida. Y bueno, después encontré los cursos de técnicas vocales de Rosario en la Casa de la Cultura. Y ahí como que me fui dando más confianza. María del Rosario. Sí, María del Rosario, sí. Que ella, de hecho, sigue, pero no acá. Y bueno, fui 1 año y medio con ella, donde también conocí personas maravillosas, con quien hoy también comparto un grupo Compromiso. Jamás en la vida creí que iba a hacer todo eso. O sea, yo dije, yo vengo acá para cantar mejor a los niños. O sea, lo mismo la guitarra. Pero sin querer la vida te fue llevando. Totalmente. No sabés a dónde te va llevando. Y siempre depende de vos hasta dónde podés ir y hasta dónde te quedás con las ganas de saber. Claro. Entonces fue un poco así. Sí, dijiste un montón de cosas, pero a mí me toca muy de cerca porque te conozco de la vida, pero te conozco como alumna y siempre estamos en esta conversación y siempre incitamos a que uno trate de desbloquear al otro en la parte artística y eso, que te lleve para donde sea, ¿no? Ha pasado de alumnos míos que empezaron con guitarra, pero después terminaron en una murga. Y es buenísimo porque vos estás desbloqueando con la parte artística un montón de cosas. Sí, entonces es eso, ¿no? Es tratar de darle un camino para que la persona se desarrolle. Claro. Y qué bueno que vos pudiste encontrar en la música, bueno, decir, bueno, me la voy a jugar para hacer mi carrera solista. Ya vamos a entrar, pero desde el trabajo de golpear puertas, conversar con gente, terminaste grabando un disco, o sea, hay mucho ahí que contar. Muy loco todo. Contame un poquito ese bebé que tenés ahí. Bueno, ese bebé surgió también en el aula, con niños que hoy todavía están en la escuela, en esa búsqueda de canciones nuevas. Hay millones de canciones, millones de artistas que hacen cosas preciosas para niños que no son muy conocidas, porque a veces me dicen, no hay cosas para niños. Sí, hay un montón. Pero para lo que yo buscaba, de repente que sean canciones cortitas, para los más chiquitos sobre todo, fáciles de aprender, como que siempre me gustaban las mismas, y bueno, digo yo, ¿y si escribo algo? Y bueno, y ahí empecé, escribía frases, rimas, y empecé a poner los pocos acordes que sabía. Ajá. Empezó a parecer aquella Fanny de la escuela de los poemas. Exactamente. Es que un poco iba a llegar a eso. Es el ser el niño, claro, que no tenés que perder nunca. Ese niño no hay que dejarlo morir, tiene que estar ahí siempre y hablarle a ese niño constantemente. Entonces es como que empecé de vuelta a escribir y a ponerle música a eso que yo escribía. Mal o bien, no importa, lo hice. Y de eso se trata. De no quedarte en el camino por miedo. Entonces, bueno, ahí cuando vi tenía 15 canciones y en realidad 14. ¿Y no te entraban en el disco? Y yo decía, no entraron todas. Pero yo decía, me falta una canción como para hacer el disco, una canción que no hable de lavarse las manos, de no sé, de las estaciones del año, todo. Y entonces ahí fue que surgió Sueño de Colores, la canción que nombra el disco. Esa sí fue como pensada solo en el disco y nació desde lo que yo siento, pero para nombrar el disco y para que sea la canción. Y es una de las que más me gustan. Bien. Entonces, resultó lo mágico ahí, ¿no? Sí, es como que, no sé, es cortita, pero tiene como algo pegadizo.
Y bueno, y ahí con Adrián Smith, Me encanta porque en estas conversaciones con todo el mundo empiezan a surgir nombres y sí, apellidos. Claro, es que a mí me gusta nombrar porque son esas personas que han influido y me han ayudado en el camino. Sí, entonces, en todos. Está muy bueno. En todos nosotros, ¿no? Claro. Está bueno nombrarlos para reconocer que son parte y son culpables también. Sí, totalmente. Son culpables. Totalmente. Entonces, bueno, ahí con él fue todo un proceso de casi un año, porque arrancamos en febrero del año pasado y lo terminamos en diciembre, por ahí. Y bueno, y ahí meterme, para que tengan las plataformas y conocer todo ese tema que era un mundo muy nuevo para mí. Y bueno, también Clarisa Prince, que fue quien puso más mano dura en esta voz. Quien te educó la voz. Sí. Eso en lo que es el disco, en la música para los niños, para la didáctica. Pero ¿qué pasa con esa Fanny que vemos en los escenarios cantando, haciendo versiones de canciones, haciendo cover, dijeron, en los escenarios donde vemos a veces con pista, a veces tocando la guitarra? Pero ¿qué pasa con esa Fanny que está haciendo su carrera profesional, artística, solista, ¿no? Porque vos tenés ese bebé de canciones para niños, pirimumpum, con los talleres, todo, pero ¿qué pasa con los escenarios? Cuando te encontrás sola, ¿qué pasa con esa carrera que estás haciendo? Bueno, eso también, como todo, fue algo que me fue sorprendiendo y me fue como llevando. Me encanta porque no planificás nada. No planifiqué nada, o sea, de la planificación de toda mi vida, que es la escuela, planificar, es una palabra como un cuco. En esto no hay planificación. Ajá. En esto es seguir, te sale una propuesta y decís, ¿y esto? Bueno, y si digo que sí, voy, porque yo soy lo más atrevida que hay, eso es otra cosa. Bueno, pero no atrevida de maleducada, atrevida de atreverte. Exactamente. Eso es importantísimo. Con miedo, pero se da el paso igual. Y bueno, y que sea lo que Dios quiera. Y vamos. Y bueno, Clarisa fue la que me acercó a los primeros escenarios, porque en su plan de enseñanza tiene en el medio un poco eso de hacer peñas, de hacer escenarios, la presentación final de todos los alumnos en el Mació. Un monstruo eso, para mí fue como, no sé, un disparate ver ese Mació lleno de gente y las luces y el sonido eso fue como lo máximo. Entonces, y eso, el teatro, claro, tiene esa magia. Y bueno, y después con Grupo Compromiso, que también hay un poco, no tanto como solista, pero también hemos recorrido distintos lugares y te vas fogoneando. Es eso. ¿Y cómo has logrado meterte en algunos escenarios como solista? Y, por ejemplo, qué sé yo, hace mucho tiempo ya, no sé, un par de años capaz, unos amigos de mi esposo, de Gonzalo, que también le mandamos un saludo a Gonzalo, un aguante, un gran aguante. Por Dios, él muy buen compañero, la verdad, no tengo nada que decir. Con respecto a eso, se aguanta todo, hay que aguantarme a mí practicando, aguantarme vocalizando. y bueno, es parte. Lo tomamos con humor. Y bueno, me acuerdo que ahí se hizo una peña porque venía un señor payador o recitador, no me sale ahora el nombre, argentino, el señor, muy de los galgueros, ¿viste? Esa onda ahí. Y fue el señor a buscarme a cantar, no el artista, sino uno de los que organizaba. O sea, ¿le hablaron de vos? Claro, por Gonzalo sabían, entonces dije, bueno, voy, no sé, y fue el primer escenario que fui con una chiquita que venía acá, Lumila, no me acuerdo el nombre, capaz que no sé, no me acuerdo. Bueno, sé que fuimos con ella, que ella cantó un par de canciones y compartió. Luana, qué gran abrazo. Sí. Y bueno, y ahí fue que yo no sé si no habrá sido el primer escenario de ella también. Y puede ser. Pero bueno, como el primer escenario fuera de lo que es estudio o los conciertos con nosotros, eso creo que fue ese. Y después con Compromiso, varios lados ahí, que en Quillú, en alguna otra cosa, que acá en la plaza. Pero ¿cómo se conecta la gente contigo? Más allá de que el que te conoce averigua tu
tu teléfono. También estás en una grilla, por ejemplo, en el sindicato de músicos, en ese tipo de cosas donde en los eventos tienen tus contactos como para llamarte, para ser partícipe de esa bueno, esa la grilla ya estaba con un compromiso, estábamos ahí como grupo. Ajá. Y el año pasado, que todos los años van renovando y van diciendo, bueno, vamos a renovar la grilla, o vayan poniendo contactos. Y yo dije, pongo mi nombre, y que sea lo que Dios quiera, la frase. Que sea lo que Dios quiera, la tenés. Y ahí puse mi nombre, solista, y bueno, y si me llegan a llamar, ¿qué hago? ¿No? Esa cosa de que... Después se verá. Después veo, está. Y bueno, este año surgió algo muy lindo también en el S, en el Espacio Cultural Carlos Espínola. No, Espacio Cultural Ignacio Espino. Nacho Espino, un gran personaje del teatro en Libertad, en San José de Mayo. Sí, un lugar precioso que bueno, que tuvimos el gusto de compartir ahí. Es verdad. Y ahí ahí me llamaron de la organización para abrir el ciclo con folclore. Son ciclos que se van haciendo mensualmente con distintos rubros musicales, con distintos estilos, y se abría con folclore. Bueno, y ahí me llamaron a mí y yo dije, wow. Dije, bueno, llegó la hora. Se empezó a armar. Y bueno, fue muy íntimo, muy lindo, un lugar precioso, que de ahí nos van a devolver un material para poder difundir, con un material bien grabado, bien con un fondo de pantalla o cosas así, que bueno, porque fue audiovisual también. Claro, fue audiovisual. Era como un programa de televisión, decía, bueno, corten cualquier cosa, nos equivocamos. Pero nosotros no nos equivocamos, porque no nos cortaron. Así nos olvidamos una canción nomás. Bueno, pero nadie se dio cuenta. Claro, tuvimos bárbaro ahí. Y bueno, por ahora eso. Y nada, a veces me dicen, ¿por qué no vas al parque? ¿Por qué no vas al...? No sé, no sale, no surge. Bueno, no surge, ya vendrán las invitaciones, por supuesto. Esta carrera es infinita. Claro, totalmente. Es infinita, ya lo ves con otros artistas, o sea, no es de no parar. Totalmente. Hasta la muerte. Y después de la muerte siguen vendiendo discos tuyos, así que es de no parar. ¿Cómo ves a la gente que viene 2 pasos atrás tuyo? ¿Cómo ves decir, bueno, anímense, ojo, consulten, no se dediquen a esto? No, yo qué sé, yo soy como una impulsora de seguir los sueños y de hacerlos realidad. Por ejemplo, esto de que subo videos cantando, ¿no? Que en una época por ahí sirvió para despegar a muchos artistas emergentes, les ayudó eso en los primeros tiempos. Hoy por hoy todo el mundo hacemos eso. En la pandemia claro, fue un gran... En la pandemia y antes. Bueno, pero la pandemia fue un gran disparador las redes. Sí, totalmente. Pero yo no lo hago para que explote algo o para decir, yo soy la que aprendí a cantar y no sé. Lo hago más que nada para mostrar que se puede y que nunca es tarde. Siempre repito un poco eso, nunca es tarde para aprender, no hay edad para aprender. Y bueno, si de repente veo comentarios lindos y bueno, tal mal no lo debo estar haciendo, entonces digo, lo sigo haciendo. Me han pedido canción, ahora justo antes de venir vi que alguien me pidió el Ave María, en la vida canté el Ave María, digo, bueno, me lo voy a poner a practicar y lo canto por ahí a ver qué pasa. Canté el Aleluya, tengo que cantar el Ave María. Y me entretiene, me hace bien como ejercicio y a su vez capaz que a alguien le estoy animando. Siempre cuento a mis alumnos, capaz que en algún momento te lo dije, pero cuando uno se dedica al arte es como un cuadro. El pintor pinta y tiene el cuadro ahí, y el que lo ve le puede gustar o no. Claro. El artista pinta el cuadro por un gusto de él y una expresión de él, no para ver qué dirán. Claro. Y esto que vos estás diciendo de colgar los videos también es una cosa de esa, ¿no? Bueno, yo cuelgo esto para compartir.
Después los comentarios hay de todo, por supuesto, ¿no? Sí. Hay de todo. Gente que no sabe nada y comenta, hay gente que sabe muchísimo y comenta. Bueno, hay de todo, pero uno no lo hace por eso, en realidad uno lo hace por la expresión de uno mismo. Claro, sí, y para eso, para animar a gente a que lo pueda hacer. Es cuando, por ejemplo, corría, ¿no? Yo solía salir a correr, entrenaba, hice un maratón, que el maratón son 42 kilómetros, no 10 kilómetros, cuando me dicen maratón de 5 kilómetros. No, señor, son 42 kilómetros lo que me Bueno, hablemos, después en otro momento hablaremos por qué es 42 y no 43. No, 42, 200 y algo de metros todavía. No, son 42. Bueno. Es por una maratón donde el primer maratón es de una ciudad, donde un guerrero griego tuvo que ir a su ciudad a anunciar que habían perdido y corrió 42 kilómetros sin parar, y cuando llegó murió. Ay, Dios. Por eso creo que la ciudad se llama Marathon. Ah, mira. Por eso se llama, la maratón se llama así, pero es 42 kilómetros. Sí, bueno, siempre cuando en Montevideo son 42 con 200 y algo, no sé qué. Bueno, porque son 2 cuadras más. Ponele. Pero bueno, eso también yo siempre subía el entrenamiento, subía todo para que animar a gente que lo haga, porque hace bien. Y hoy veo muchas mujeres, que justamente comentaba el otro día a alguien en especial, mujeres que me preguntaban en ese entonces, yo ni loca, no corro ni 2 cuadras. Yo decía, se puede, correr 1 minuto, caminas 1 minuto, y así empecé, de a 5, después te vas enganchando y es salud mental, aparte de física. Entonces, y hoy veo muchas de esas mujeres que están logrando sus primeros 21 kilómetros, por ejemplo. Y bueno, no sé si fui yo o no, pero capaz que animé a alguien a hacerlo. Entonces, al igual que en la parte artística, animarse. Eso se ve pocas mujeres también en el canto, en la parte artística. También hay que animarse. Nosotros tenemos una amiga que es Adriana Ferreira, que también hace muchos años que canta. Sí, qué lindo canta. Y por supuesto, bueno, de esa tenemos la nena Virginia, que sí, un montón. Señoras y señores. Entonces, es de esa gente, bueno, que hay que hacer su carrera solista, con grupo, lo que sea, pero son artistas que hay que explotar y hay que explotarlos mismos, ¿no? Pero tienen que querer hacerlo. Sí, a veces, circunstancias de la vida no te deja, la vida misma, ¿no? Te frena y te tranca y hay muchos palos en la rueda, pero bueno, no hay que bajar los brazos, siempre hay gente alrededor para ayudar, y bueno, estamos todos para ayudar. Claro. Fanny, muchísimas gracias por venir. Bueno, gracias a vos por la invitación. Ya vendrán otras oportunidades para hablar de otras giras, de otros eventos, de otros festivales, que está bueno. Ojalá. Otras experiencias, otro disco. Bueno, ¿por qué no? Sí, ya tengo algunas canciones escritas, no de niños, pero bueno. Pero bueno, puede ser un disco de covers, lo que sea. Así que bienvenida, tenés las puertas abiertas. Cuando quieras, volvemos a conversar para que la gente sepa de tu camino. Bueno, cómo no, invitados todos a mi camino. Esa maestra que se dedicó a lo artístico y le está yendo bien. Esa loca maestra. Bueno, puede ser, porque la vieja, ¿no? Sí, también. Que siempre vieja la maestra. La maestra vieja. Muchísimas gracias por venir. Bueno, gracias a vos.